Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles, que es 9 de agosto del año 2023. Saludo a quienes nos acompañan en la mesa. Empiezo por Desiré Pagliarini. Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? A su lado, también de espaldas a la plaza, Agustín Iturralde. Buen día. Muy buenos días, Emiliano. En diagonal con Agustín, mirando a la plaza, Óscar Sarlo. ¿Cómo te va, Óscar? Diagonal opuesta. ¿Sí? No opuesta. Sí, punta a punta, Es verdad, opuesta. extremo a extremo, una cosa así. Bien. Buen día. Y a distancia, como es su costumbre, allá en Piriápolis, no la mueve nadie. Allá está Teresa Herrera, buen día. Buen día, ¿cómo están? No te creas que no me mueva. El lunes y martes estuve en Montevideo y estuve a punto de ir a darles un abrazo, pero no me dio el tiempo, porque cuando voy a Montevideo acumulo tanto como para hacer que es imposible. Bueno, anotamos tus buenas intenciones. Eso es. Bueno, vamos al primer tema. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas estrenó esta semana el Centro de Sistemas Inteligentes de Tránsito, desde donde, entre otros sistemas, se supervisarán los 100 nuevos radares de control de velocidad máxima de circulación. Estos dispositivos, que quedaron operativos ayer, rotarán inicialmente entre 112 ubicaciones, de un total de 177 que definió el Ministerio a partir de el historial de riesgos. Además, entre otros anuncios, se estableció un tope de velocidad de 75 km por hora en la ruta interbalnearia entre Montevideo y Parque del Plata, ahí donde termina la zona más urbanizada. Ayer, en entrevista aquí en Perspectiva, el ministro José Luis Falero explicaba que estas medidas forman parte de un plan, el Plan Nacional de Seguridad Vial 2020-2025, que también incluye numerosas obras de infraestructura que se están ejecutando. Y luego agregaba lo siguiente. Se identificó que más allá de las obras de infraestructura que mencioné, habían 177 puntos más donde tenían dificultades y que habían estadísticamente siniestros y problemas de accidentes de tránsito. Esos 177 obviamente no pudimos cumplirlo en esta etapa, estamos instalando 100, pero la idea es que quizás con estos 100 que instalemos, la gente empiece a entender que donde están esos datos estadísticos de gravedad, es porque realmente ahí hay un conductor que no cumple con la cartelería que allí está, ¿verdad? Porque esto lo que está haciendo es simplemente decirle al conductor, acá hay una cartelería, no se está respetando, no a todos, ¿verdad? Y lamentablemente genera a su vez accidentes, en muchos casos fatales, con lesionados graves, que tenemos datos muy preocupantes, ¿verdad? Este plan despertó críticas de varios dirigentes del Partido Nacional, como el senador Sebastián da Silva y el diputado Rodrigo Blas, que cuestionaron el énfasis en los radares y las multas y reclamaron otro tipo de soluciones. También se pronunció de forma especialmente severa el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone, que en las semanas anteriores ya había objetado la proliferación de radares y el monto de las sanciones. Ayer el presidente Luis Lacalle Pou entró en el debate cuando convocó al ministro Falero y le pidió especialmente que estos radares no se convirtieran en fuente de recaudación. A la salida de la torre ejecutiva, Falero explicó el planteo en rueda de prensa. Tenemos que tener el cuidado de no ser de que no se transforme esto en una fuente de recaudación, que no es el objetivo, y por ese motivo nos pidió que analizáramos bien en profundidad estos primeros 30 días para que, bueno, aquel infractor que excede en forma desmedida y reiterada es una cosa, pero que tengamos precaución para que, bueno, que eso que habíamos propuesto de que la primera sea una notificación, quizás podamos revisar, inclusive una vez que analicemos el comportamiento de los conductores, modificar alguna velocidad si así se entiende oportuno. ¿Qué dicen? ¿Cómo están parados frente a este asunto? Varios de ustedes querían discutirlo. ¿Quién empieza? ¿Tú? ¿Deciré? Bueno, primeros comentarios preliminares. Lo primero que a mí se me viene a la mente cuando vi toda esta polémica es la dificultad que tenemos para readaptarnos a todo lo que implique determinados controles a nivel del tránsito, de la carretera, cuando se maneja. O sea, es como que el saber que tenemos que
que manejar de una manera diligente, tener determinados cuidados ya nos rechina. Y de hecho, me parece que el comentario que fue muy honesto del diputado, del senador Da Silva, es justamente eso, ¿no? Refleja de hecho en un momento el senador dice, yo tengo que confesar que voy a tanto, o sea, no respeto lo que se exige, y bueno, creo que es un poco eso. A ver, entiendo que no es con fin recaudatorio, que es para intentar aplacar la siniestralidad que se ha dado, que creo que hemos todos sido testigos y visto lo que han sido estos últimos tiempos, en donde realmente han habido choques espectaculares, ha muerto un montón de gente. O sea, me parece que hay un problema y no sé si esto es la única solución, no lo sé, pero por lo menos es una solución. Oscar, ¿tú? Así en una primera entrada. Sí, para mí esto se engloba en un tema que hemos tratado varias veces ya, y no hace mucho con otros temas, el tema de cómo legislamos, ¿no? Es decir, en definitiva, el reglamentar esto es poner en práctica un tipo de reglamentación, en este caso en cuanto a la circulación, la velocidad de circulación. Y entonces, a mí lo primero que me gustaría saber es, sobre qué estudio se basa esto, porque acá hay gente que investiga estas cosas y sobre todo y a nivel internacional hay una acumulación de investigación enorme sobre cómo lograr ese objetivo que todos queremos, que es mayor seguridad, bajar la siniestralidad, sobre todo la que perjudica a la vida o a la salud física. Y a mí, la verdad que no me consta, me parece una discusión bastante banal sobre, si no. Entonces, yo creo que lo primero que hay que tomar en cuenta es la cultura. Es decir, ¿qué hacemos los uruguayos cuando estamos en un volante? ¿Cómo lo vivimos a eso? ¿Qué experiencia es? Entonces, el auto básicamente está asociado con una idea de libertad, porque si no yo viviría viajando en ómnibus mucho más tranquilo, más cómodo. El auto se creó, se inventó dentro de una concepción liberal que quiere decir cada cual se pueda mover como quiera. Por lo tanto, reglamentar eso es la cosa, primero, más contraintuitiva, más odiosa que puede haber, porque tendría que ser una cosa muy justa, muy segura, en fin. Pero lo que quiero mencionar, sobre todo, que estas reflexiones me las desprendió una investigación que hay, que fue financiada por la ANI, que hace unos 5 años más o menos, o más quizá, que se llama, es un informe que se llama Behavioral Lab, es el grupo que lo hizo, que estudian esto, es decir, exactamente cuáles son las motivaciones que tenemos para cumplir o no cumplir los límites de velocidad. Yo me pregunto, ¿lo habrán tomado en cuenta? Porque esto es parte de un trabajo multidisciplinario de psicólogos y otros expertos, creo que hay sociólogos también, que, repito, no conozco, pero que está publicado, y es muy interesante, porque una de las cosas que concluyen es que la convicción de que te están vigilando es más importante en la puesta en práctica, en el cumplimiento, que las sanciones. Por ejemplo, desaconsejan aumentar las multas o aplicar multas inclusive como único mecanismo. Ahora, esta sensación de estar vigilado no necesariamente tiene que ser con radares o con inclusive sugiere que puede, como en muchos países parece que hay señuelos, o sea, se hace como que hay un radar, la sensación de que estás controlado. Pero lo que más ponen énfasis es que habría que estudiar previamente a poner los controles si se justifican, porque la convicción es que muchas veces no tienen. Es decir, una curva peligrosa tendría sentido, pero una recta que ponga en un límite, que la gente sienta que no tiene ningún sentido poner el límite, es generar simplemente una trampa para que uno caiga en la multa. Entonces dice, tiene que haber estudios empíricos que demuestren qué grado de siniestralidad hay en esa zona, luego comunicarlo muy bien y la gente toma conciencia si se le muestra
que es realmente peligroso. El problema es que la gente no cree que sea peligroso. Y además después hay una cantidad de otras circunstancias que hacen a esto, bueno, que por eso esto no dista hacia una política pública, ¿no? Es decir, en el sentido, se es exigente con las licencias de conducir. No, ese es otro tema, claro. Se es exigente con los autos que se permiten circular en algunas carreteras. Flor de capítulo ese. Y bueno, entonces tomar una punta parecería que es agarrar el gato por la cola, ¿no? Hoy entrevistamos más temprano al diputado Álvaro Perrone, que de Cabildo Abierto había sido, dentro del oficialismo, el que primero, hace ya semanas, estaba con la preocupación por la proliferación de radares, hasta esgrimiendo riesgos de tipo electoral para la coalición oficialista, ¿no? Pero bueno, él hoy anotaba algo que a mí me dejó pensando. Él decía, más allá de la distorsión que provocan estas zonas en las que hay que reducir la velocidad en función de los radares, y entonces, bueno, está el caso muy comentado estos días de la interbalnearia, cuán complicado se vuelve el tránsito. Dice, lo que yo veo es que este esquema que se está siguiendo va a ser contraproducente. ¿Por qué? Porque la gente, sí, bárbaro, vendrá a una cierta velocidad, bajará la velocidad en la zona de radares, cumplirá, y después querrá recuperar el tiempo perdido. Y entonces no cumplirá con las otras velocidades máximas, ¿no? Con las de 90, 110, etcétera, ¿no? Va a pasar eso. Cuando es cierto, por otro lado, que esas velocidades máximas no las va a controlar nadie. Esa es la realidad, según nos confirmaban ayer. No va a estar la policía con sus radares móviles, etcétera, en las otras zonas. Entonces, planteaba este riesgo el diputado Perrone como parte de su ofensiva y su discrepancia. A ver, es un tema muy técnico, a mí me resulta un tema bastante técnico, ¿no? Que no me resulta a mí nada intuitivo ni para un lado ni para el otro, y me extraña ver el nivel de fanatizado, cómo se están fanatizando con el tema. Los radares han sido útiles en este país. En Montevideo en particular, y esto creo que fue la administración de Daniel Martínez, no me acuerdo bien, que puso una cantidad de radares por la Rambla y cambió la cultura de cómo se maneja por la Rambla saludablemente. La Rambla es menos autopista de que radares, por lo que explicaba Óscar. Y sí, al principio estaba todo el mundo horrorizado, qué terrible. Yo creo que como todo es un instrumento más que la tecnología permite. Me parece que en algunos lados claramente se justifica. Hay lugares donde está muy estudiado. Vengo que traté de escuchar un poquito lo que dice la justificación, que hay accidentes sistemáticamente en lugares donde hay gente viendo de los dos lados de la ruta que cruza caminando, porque nadie sube a esos puentes peatonales que así como es imposible que alguien le pida que maneja 45 en algunas zonas que nos ponen un cartel 45, también es inviable que alguien le pida que camine una cuadra para arriba para cruzar una ruta. No va a suceder eso. Y que es razonable, hay algunos radares que están atendiendo a esos lugares donde sistemáticamente había accidentes con peatones, y sí, obliga a los conductores a bajar la velocidad. Y si algo está muy, de lo poco que he leído de esto, muy comprobado, es verdad que todo es multifactorial. La velocidad es determinante en la gravedad de los siniestros, ¿no? Increíblemente en eso hay un debate también. Hemos escuchado otros días distintas voces. Pero anoto a lo que tú señalabas un dato que es bastante contundente, ¿no? Se ha dicho en estos días. Ojo, en Uruguay no tenemos autopistas. Claro. No tenemos. Por supuesto. No tenemos. La ruta interbalnearia no es una autopista. Y se ha tapado de poblaciones a sus lados, tenemos en parte de su recorrido, y entonces, claro, en principio no se puede pensar en que se admitan las velocidades altas que mucha gente quiere que haya. Pero entonces que se diga zona urbana, usted está en zona urbana, claro. Entonces, claro. Tanto es así que ahora se está es pensando, se está es diseñando una vía alternativa que sí sería autopista para eludir justamente la parte esta de, no sé, Montevideo, Parque del Plata, ¿no? Sí. Tenemos 400 muertos por año en accidentes de tránsito. No estamos hablando de lo mismo que los homicidios. El problema de los homicidios es que estamos horrorizados todos en niveles de 400, que esa por donde llegó en el 2008, 2019 y bajó muy poquito. Ahí estamos en esos niveles casi de 400. Bueno, eso es lo que muere en accidentes de tránsito todos los años. 1000 y pico de lesionados graves. O sea, sí, y ojo con ese término, lesionados graves. De eso se habla poco. Los heridos que quedan con discapacidades permanentes, ¿no? Eso es un drama terrible que no está en la contabilidad, ¿no? Yo lo que suscribo, digamos, los que son más críticos de los radares, pero desde el terreno de la ignorancia, es, bueno, vamos a tratar de poner evidencia acá. Vamos a tratar de poner evidencia, a ver, para qué está funcionando esto. ¿Es demostrable que esto está bajando los accidentes de tránsito? Si es así,
si realmente están bajando el costo de bajar la velocidad. En la interbalnear, que es lo que más horroriza, porque acá hay una cosa también muy... Los que andamos por la interbalnear estamos totalmente sobre representados en los términos en los medios de comunicación y entonces y en el Palacio Legislativo y en todos lados. Entonces hay como nos horrorizamos de una forma. Hagan una cuenta fácil de cuánto se puede ganar siendo Punta del Este metiendo pata y sin meter pata. Insignificante. No hay forma de llegar a 10 minutos. Realmente, porque a los peajes vamos a parar todo, porque, más se van a parar los radares, después hay metiendo pata. Es absolutamente insignificante, son 130 kilómetros. Para subir una velocidad promedio de 10 kilómetros, no es que cuando puedo ando 10 kilómetros más. No, subir todo el promedio 10 kilómetros. Tengo que andar a mucho más de 10 kilómetros más. Cuando no va a haber radares. O sea, no. Realmente yo creo que hay mucha cosa muy, muy emocional, muy espiritual, sí, y pocas cuentas de darse cuenta que se gana metiendo pata y matándose para llegar un poco para acelerar cuando se puede, porque les aseguro que la cuenta no les va a dar más de 6-7 minutos si se están matando, acelerando todas las veces que pueden. Apareció el hombre que calculaba, ¿eh? No hay como incorporar a un economista en la discusión a propósito del tránsito. No, está buena esa observación. Ahora hay que chequearla, ¿no? Pero, sí, ese llamado de atención está interesante. Pero hay otra de cálculo también, que es esta. Yo entiendo que hay límites que están puestos simplemente por legalería, ¿no? No se cumple, por ejemplo. A favor de eso, yo no lo dije, pero hay muchos lugares donde claramente la norma no guarda relación con la realidad y nadie la respeta. Y eso es una norma mal puesta. Cuando no se controla, nadie la cumple. Bueno, ahí hay un problema y eso se ve en muchos lugares de rutas nacionales. Por eso digo, hice este cálculo nada más. Bueno, el horario de salida y llegada de un ómnibus directo en este caso tomé el de Copsa, Montevideo, Punta del Este. Da exactamente 90 kilómetros por hora que tiene que ir para cumplir con el horario de salida y llegada. Imposible. ¿Quién puede cumplir con ese promedio? Tiene que andar a 150 en algún momento, o tiene que andar en varios momentos, tiene que andar mucho más de eso para poner ese promedio. Entonces, están calculados para que no se cumplan. Y piensen un domingo, a la llegada, los ómnibus se tienen que trancar en cada semáforo, esos que hay por Parque del Plata, en fin, por eso. Mirá, dice Ana María a propósito de la intervención recién de Agustín, ese ejercicio de cálculo lo hago yo con mis estudiantes de seguridad vial. El contertulio tiene razón. Bueno, sí, sí. Importante. Sí, yo creo que tiene razón. Pero también, entonces, eso entra en una cuestión en la cual no tengo más remedio que darle la razón al senador Da Silva, que es cierto, bueno, nadie cumple. Entonces, ¿qué respetamos más? Lo que va, la velocidad que manda el montón, ¿no? la masa de vehículos. Si uno se pone a obstaculizarlo porque dice yo voy a cumplir a rajatabla, arma un lío bárbaro. Claro. Entonces, la otra pregunta que sale, bueno, si todo el mundo anda más alto de lo que dice el límite, uno lo sigue. Pero yo digo, después, la sospecha es que la sanción, la multa, es digitada, es decir, se la ponemos a este o a este otro, porque si fueran a multar a todos, que sería lo que tendrían que hacer, porque el radar lo permite, sería un movimiento social, se generaría y alguien tendría que cambiar la regla. Entonces, si yo lo veo, no hay forma, no se cumple con esto, entonces uno tiene la sensación de que lo castigan. A mí me ha pasado, me han multado, porque a alguien se le ocurrió, vamos a agarrar a punto. No hay, porque uno va, yo suelo manejar con el conjunto de los autos, ¿no? Trato de seguir la misma velocidad, no ando haciendo S por la ruta, pero voy en el grupo, y el grupo va a más velocidad de la que está permitida, normalmente. Teresa, ahora sí. Ahora sí, hola. Sí, hola. Acá la lugareña de la interbalnearia, además. A ver, varias cosas que algunas ya las dijeron, otras me gustaría ratificar o rectificar. Yo creo que evidentemente es cierto todo lo que se ha dicho, hay cosas que son ilógicas, hay cosas que son lógicas, ¿no? A todos nos ha pasado de estar yendo a 100 en la interbalnearia y pasarnos algún auto como si estuviéramos parados, ¿no? O sea que, bueno, cuando se anda a semejante velocidad,
si llega a tener un accidente, si llega a romper pinchar una goma nomás, digo, las consecuencias son, eso está demostrado técnicamente, digo, un choque a una determinada velocidad no es lo mismo que un choque a otra velocidad, las consecuencias son distintas. Sí, y la capacidad para resolver una situación imprevista no es la misma a una velocidad que a otra, ¿no? Y no es lo mismo sin con duda, cualquier coche. Sin duda, ¿no? Y no es lo mismo si tenés cinturón que si no tenés cinturón, ¿no? Digo, ¿cuántos accidentes hemos visto? Gente que se muere por andar sin cinturón. Parece mentira que a esta altura del almanaque haya gente que esté manejando sin cinturón. Y no es lo mismo con un determinado tipo de vehículo que con otro, como acota acá Oscar, efectivamente es así. Ni que hablar. Bueno, pero digo, basta ver, por ejemplo, los ómnibus, que yo los uso bastante, por aquello de que en realidad es casi lo mismo y además yo llego bastante más despejada que si no estoy manejando arriba de un ómnibus que manejando, y además después el auto me lo pongo de sombrero en la ciudad de Montevideo, pero en realidad uno va en el ómnibus y yo debo ser de las pocas raras que me pongo el cinturón de seguridad. Nadie se lo pone, nadie se lo pone. Es más, en algunos ni funcionan, ¿no? Están hasta oxidados, diría yo, porque digo, nunca a nadie se le ocurrió que eso tenía que ponérselo. Y no son de 3 puntos tampoco. Me remito al tema de la educación. Yo creo que nos falta muchísima educación vial. Ayer casualmente, entre todas las vueltas que di en la ciudad de Montevideo, estuve en una reunión donde estaba la gente de la Fundación Gonzalo Rodríguez. Había gente de muchas otras fundaciones, pero digo... Y yo tengo un gran respeto por el trabajo que hacen. Ellos están de acuerdo con este tema de los radares. Por supuesto que dicen, no es lo único. Es decir, tendría que ser parte de una política mucho más integral, que incluyera la educación vial en serio en las escuelas, desde el principio. Ustedes saben que la gurizada, para cuestionar, cuando un padre, una madre, un tío, una tía, una abuela, un abuelo, anda haciendo cosas que no tiene que hacer con el cigarrillo, por ejemplo. Digo, no hubo gente más militante anticigarrillo que los propios gurises, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se hizo una campaña real de educación con respecto a esto. Y yo creo que eso es a lo que hay que tender. Ahora, mientras tanto, y bueno, ustedes hablaban de las consecuencias físicas. Yo quisiera no hablar solo de las consecuencias físicas. Las consecuencias sociales de los accidentes, las familias que quedan deshechas, los estrés postraumáticos, además de todo lo otro, ¿no? Pero entonces, digo, tenemos que entender que, porque estos 400 que se mueren, a su vez implican, no sé si hay un cálculo de cuántos tienen consecuencias físicas y menos si hay un cálculo de cuántos tienen consecuencias psicológicas. Pero además pensemos, son 400 familias a las cuales la vida les cambió. Y eso es una vez por año. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que ver como política general. Y por último, quiero decir que sí, es cierto que hay un problema de comunicación en la señalización de las rutas, sin duda alguna. Camino de los Arrayanes, 75 kilómetros, una cuadra, después 60 kilómetros y el radar. Voy a 75 o voy a 60, ¿no? Una cuadra después. Los invito a que lo recorran y vean que es tal cual. Entonces, me parece que sí, yo diría sí a los radares, pero no solo. A ver, seguimos. Por ejemplo, una política de puntos, es decir, más que multas. Empecemos a bajar puntos, que haya gente que no maneje mal. ¿Qué pasa en otros países? Sí. Claro, que pasa en otros países. Es una buena política. ¿No? Sí, exacto, digo, la política de los puntos. Bueno, señor, usted va haciendo infracciones, cada infracción es un punto menos. Va a llegar un momento que no puede subirse más a un auto a manejar. De todos modos, yo agrego otro factor, antes de escuchar de nuevo a Desiree. Me sorprendió, en este caso en particular, en esta línea de trabajo, en estos anuncios que se preparaban desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la rebelión oficialista, ¿no? Sí. Me desconcertó, francamente, porque perfectamente estos senadores y diputados blancos que hemos escuchado podían tener sus discrepancias. Ahora, ¿por qué salieron de la forma como salieron de manera pública? Con la plancha, ¿no? ¿Por qué salieron con la plancha arriba dentro del propio gobierno? Esa jugada no la entendí muy bien. Nadie lo mencionó, pero sobre esto, me parece que no es lo único, porque son los mismos sectores que protestan por el alcohol cero,
son los mismos sectores que en sus departamentos muchos de los intendentes no controlan el uso del casco en las motocicletas y en las bicicletas, que también deberían, bueno, Sí. eso ni que hablar, ¿no? Pero entonces en realidad me parece que es como un tema cultural, ¿eh? Sí. A ver, deciré. No, Perdón, Oscar, dame no, 2 por segundos, favor, dame yo tregua, hablé dame mucho. tregua. No, pero además quería retomar algo que comentaste en tu primera intervención, que es muy interesante, porque yo no había logrado darle un marco conceptual a eso de que yo comenté, de que este tipo de políticas o de medidas te generan como ese rechazo automático, y bueno, tiene que ver mucho con la libertad, ¿no? Sí, tal cual. O sea, y me parece que un poco eso va ligado con lo que comentaba Emiliano de por qué determinados actores políticos salen a este rechazo público o a esta primera encrispación. Creo que tiene que ver un poco con eso de decir, bueno, me estás cambiando un comportamiento al que yo estoy adecuado desde hace mucho tiempo, que no sé ni siquiera si tengo interés de cambiarlo porque realmente no me parece que sea la solución. Entonces a eso se genera este alarido público. Pero lo que yo vi, por lo menos en algunas intervenciones puntuales del diputado Perroné, es que tampoco tenía un fundamento técnico lo que él proponía. De hecho, en algún momento habló de que él no encontraba una relación, que yo me permito por lo menos dudar, que no encontraba una relación entre la velocidad y los accidentes de tránsito. Sí, lo repitió. Me parece, me permito dudar, no he estudiado en profundidad el tema, no sé más que el resto del común denominador de la gente que lee las noticias y todo, pero yo creo que alguna relación tiene que haber. Entonces, Sí, claro. a mí me permite la duda, o me abre la duda de, bueno, ¿qué tanto no es un sentimiento de decir, no me saques esta cuota de libertad, a realmente decir, esto no va a funcionar? Y otra cuestión, ¿por qué no podemos implementarlo y monitorearlo y ver si funciona o no funciona? A mí me parece eso mucho más diligente que simplemente decir, bueno, no, porque como hay una hipótesis de que después el conductor va a agarrar más viaje después, entonces que no se haga. No me parece responsable. Ha puesto la... Sí, efectivamente. Yo qué sé. Probar Y otra Probar cosa, es posible. Perdón, otra cosa que no me parecía menor, que tampoco sé si lo tenemos tan concientizado, el hecho de decir no hay autopistas y toda la carretera en donde pasamos son lugares que están poblados y donde pasa gente y donde hay escuelas. Eso yo creo que no somos muy conscientes tampoco. No somos conscientes. No lo somos. Creemos que son autopistas. Tenemos la convicción un problema esa. con la interbalnearia, que es una de las zonas de más crecimiento demográfico de todo lo que es Ciudad de la Costa de Oro está creciendo y están pasando cosas buenas. Es bueno lo que está pasando con lo que había sido la doble vía que teníamos, donde el único lugar donde se podía manejar 110. Tenemos ahí una contradicción que el país va a tener que resolver, y por eso están estas iniciativas. Creo que eso es lo que está, en particular en el caso de la interbalnearia, que no es lo único en el centro. Ojo que los radares sí recaudan, ¿eh? Y acá la Intendencia de Montevideo ha recaudado fortunas con los radares, y sí, yo creo que con un criterio más transparente de sacó la foto, pasó un umbral, ha recaudado fortunas con los radares. Creo que en ese sentido parece interesante, pertinente la participación del presidente de tratar de dar una señal, bueno, esto es una medida de seguridad vial y no es una medida recaudatoria, ¿no? Y decir, bueno, esa reunión con el ministro le pidió que no sea para recaudar, y que el ministro diciendo el primer mes esto no me queda claro ahí cómo opera el primer mes. No sé si Emiliano vos no sé entender. No que voy a entender. Lo que no entiendo es la reunión de ayer tampoco, porque es raro eso, Es una señal política. Sí, pero claramente pero el ministro hizo una conferencia de prensa el lunes. Y se supone que antes se había discutido esto en el gobierno. En algún electorado de clase media alta hay un malestar con esto. Políticamente creo que se lo captó, y se quiso dar una señal diciendo, bueno, esto no es para recaudar, esto va a tener una fase de estudio. Yo lo interpreté más como señal política que otra cosa, y me parece... Pero de ahora en adelante, ¿qué hacemos los periodistas? No podemos informar sobre conferencias de prensa, porque hay que esperar 24 horas, 48 horas a ver qué reacción se produce y si el gobierno ajusta, si viene una corrección. Para que tú digas que algo no lo entendés, la verdad, ¿cómo será la cosa? ¿Cómo será la cañada que hasta el gato la pasa al trote, no? Es raro, ¿no?
es raro, pero ojo, puede ser una técnica que creo que en algún momento, una estrategia, digamos, que en algún momento usó el Frente también, que era generar las discusiones dentro del propio ámbito, con lo cual se mantiene una atención sobre la interna que desplaza otras posiciones. Entiendo lo que decís. No, claro. No sé si es un tema tan importante. Porque uno no puede entender algo que funcionó siempre como una orquesta sinfónica, donde nadie daba una palabra sin hablar con el presidente y sin tener el visto bueno del presidente. De repente aparecen estas cosas. Y algunas muy graves que me gustaría que se comentara también. Creo que fue Perrone que deslizó una cuestión que es muy grave. Dijo, no estoy de acuerdo porque esto es hacerle el favor a las compañías de seguro. Por lo que dijimos, hay muchos lesionados y quizás las indemnizaciones son muy grandes que están afectando Qué mal gusto lo de Perrone, no había escuchado eso, ¿no? Está bueno. en el repartido. Comentario sobre la cuenta que había hecho para simplemente manejando un promedio de 90 se quedó manejando un promedio de 90 se demora a ver. promedio de 90, o sea, este promedio no quiere decir manejar a 90 porque incluye salir de Montevideo, ¿no? Claro. Incluye parar los peajes. Manejando un promedio de 90 son 86 minutos. Si sube ese promedio a 100, que es muchísimo, subir 10 kilómetros el promedio, porque hay zonas donde todos vamos muy despacio, subir el promedio es muchísimo, son 78 minutos, son 8 minutos menos, y realmente créanme que para subir 10 minutos hay que hacer 10 kilómetros de promedio, hay que hacer un esfuerzo muy grande. Simplemente la cuenta de acá a Punta del Este, ¿no? 130 kilómetros desde el centro de Montevideo a Punta del Este. Bueno, el tema para muchos es intrascendente y hasta una cortina de humo, para otros es apasionante y fundamental. No hay forma de contenerlo en duración, vamos a tener que ponerle puntos suspensivos, no sé, una intervención más y cerramos por hoy. Yo decía, si se tomara en serio esto de que no sea un afán recaudatorio, que lo ha sido en muchas intendencias, entre ellas la de Montevideo mismo, bueno, primero lo que recomienda este estudio es que los que aplican la multa no tengan parte en el beneficio, ¿no? No se lleve una parte de la multa. Pero yo diría, cosas más imaginativas, por ejemplo, creemos un fondo con eso para bajarle la patente a los que cumplen, porque ahora se puede controlar todo. El que no tenga ninguna infracción, se le bajará la patente a costa de los que violan la... Si nosotros sintiéramos que estamos contribuyéndole a otros con nuestras multas, eso sería mucho más efectivo que la idea de sancionar. Desiree te mira con un gesto así. No, me parece muy interesante. ¿Interesante? No, me parece muy interesante. Pensé que desconfiaba. No, es interesante las políticas que se pueden hacer en torno a otra política cuando tienen que ver con el comportamiento humano, porque no es menor, y yo creo que en este país también hay un gran debe, o por lo menos no se toma mucho en consideración, más de lo que a mí me gustaría, de que las políticas de comportamiento sean analizadas más desde la perspectiva sociológica y antropológica, ¿no? Porque tiene que haber, se tiene que intentar entender la idiosincrasia del pueblo para ver si la política de comportamiento puede llegar a ser efectiva realmente o no. Yo no sé si esto sea lo único, pero es una medida que es necesaria. Hay que monitorear como todas las políticas públicas, Oscar, ¿no? Sí, en algún momento después, hay que... como tú dijiste, evaluar. Pero primero estudiar bien cuál es la cultura y las motivaciones que tenemos. Teresa, un minuto. Un minuto, sí. Yo creo que en la misma línea de decir, hay muchos estudios de sociología del comportamiento que permite ver ante determinados estímulos o ante determinados sanciones cuáles son los comportamientos de acuerdo con la idiosincrasia, con la cultura de un sector social. Entonces, el tema es que nosotros muchas veces en Uruguay lo que hacemos, la mayoría de las veces largamos las cosas sin estudios previos y mucho menos evaluación de cuáles son los resultados de las políticas. Entonces, habría que ver realmente quienes conocen sobre la temática de tránsito, no es mi caso, pero yo recién nombraba la Fundación Gonzalo Rodríguez, me parece que hay gente capacitada como para poder analizar estos comportamientos y poder ver realmente cuáles son las medidas más efectivas, porque en definitiva el objetivo final, espero que no sea la recaudación, sino el bajar la siniestralidad. Aclaración importante,
Fe de ratas, a ver. No, yo dudaba si la afirmación sobre los seguros la había hecho el diputado Perrone, pero no, es Blas, que dijo que no estaba de acuerdo con joder a todo el mundo para beneficiar a las compañías de seguro, ¿no? ¿Dónde está eso? En en el repartido de la diaria. ¿Pero es versión taquigráfica de una sesión parlamentaria? ¿O declaración pública? Blas argumentó que solo un 3% de los accidentes en ruta aparentemente sí, puede ser llamado. Declaraciones públicas. Declaraciones, Claro. sí. No Ya seguimos, cambiamos de tema.